Ahora sí, damos comienzo a la programación de la agenda con la primera conferencia a cargo de Alberto Izaza, gerente general de la Galería Inmobiliaria, compañía posicionada en la mente de los constructores por sus valiosas investigaciones del mercado de la construcción de edificaciones. Bienvenido Alberto, gracias por estar acompañándonos en esta jornada y adelante con tu presentación. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias ante todo por invitarnos a este evento tan representativo en todo el sector de constructor y ferretero. Lo que queremos hoy es mostrarles qué está pasando en el mercado de la vivienda nueva, cómo es la estructura de este mercado, qué ha venido pasando en los últimos meses y qué oportunidades nos genera a nosotros para el año 2021 y para terminar este año 2020. Lo primero que vamos a hacer es entender qué viene pasando en la historia. En la historia, un poquito como base para entender el presente y el futuro. Entonces vamos a mirar muy rápidamente la evolución del mercado de vivienda nueva en los últimos años. El primer mensaje con el cual quiero empezar es que el cierre del año 2019 fue un máximo histórico. El mercado facturó en ventas de vivienda nueva cerca de 29.6 billones de pesos. El mercado crece en el 2019 el 11.7% y vende cerca de 168.000 viviendas. Y esto hace que la dinámica del sector se consolide en un año finalmente muy positivo. Cuando uno separa el resultado del año 2019 entre ventas bis y ventas no bis, es clarísimo que el jalonamiento del mercado se dio por las ventas bis, con un crecimiento del 26.2% en términos de pesos, un aumento del 16.4% en unidades, un aumento del 14% en metros cuadrados, mientras que el mercado no bis creció al 3% en pesos por unos aumentos en los precios, pero cae el 1% en unidades. Vale la pena resaltar una cosa. Parte del decrecimiento del mercado no bis es una migración de compradores del mercado no bis, especialmente para viviendas entre 180 a 170 millones de pesos a 200 millones de pesos, que acaban comprando bis por una generación de proyectos tanto en Bogotá como en Cali, de áreas pequeñas, bien localizados, donde hace que algunos compradores no bis prefieran comprar vivienda de interés social por los beneficios gubernamentales. Si ubicamos el concepto de qué nos ha venido pasando en los últimos 10 años, desde el año 2009 al año 2019. ¿Por qué 10 años? Porque recuerden que la última mini crisis del sector fue en el 2008. La quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos, los temas de MG, unos temas financieros complicados, hizo que el 2008 cayera, el 2009 un año de nivelación. Y aquí lo interesante es que si comparamos la base de diciembre del 2009 con el resultado final a diciembre del 2019, ¿qué tenemos? Un crecimiento en el último año de las ventas totales del mercado del 11.7%, pero donde el aumento de las ventas en pesos es del 7% real. Acuerdo un poco metodología, el 7% real es que crecimos el 7 más la inflación, o sea, alrededor del 10 al 11% todos los años durante 10 años. Si miramos el tema de unidades, en unidades crecimos el 10.5% el último año y anualmente crecimos el 6%. La última década para el sector ha sido muy buena. Cuando vemos el mercado de vivienda de interés social, el mercado de vivienda de interés social, fíjense que la curva es creciente todo el tiempo. Y el último año, 2019, es máximo histórico, con un crecimiento el último año del 26% y en total del 15%. Y en unidades el 16%. Mientras que el no bis, fíjense que llega a su máximo histórico en junio del 2016, luego cae, y fíjense que se nivela acá en el último año. Una pregunta que harían muchos de los que estarían en esta reunión es, si al mercado le ha ido bien, ¿por qué nuestro mercado como industrial ha sido complejo? Y la razón de fondo es porque en la medida que nosotros medimos las ventas acá, esta caída que vemos en el no bis, que afecta muchísimo el comportamiento del mercado industrial y del mercado ferretero, hace que lo que se vendió aquí en el 2017, 2018, sea lo que nosotros estemos en el 2019 y en el 2020 comercializando. Entonces, parte de la caída de este año obviamente tiene que ver con la cuarentena y con la pandemia, pero parte es una caída sistemática, continuada, que tenemos desde el 2016 a marzo del 2019, que se estabiliza finalmente en el 2019.
Y luego la pregunta importante es cómo empezamos el 2020. Y el mensaje es que el 2020, antes de la cuarentena, a febrero, iba disparado. Iba creciendo el 53% en vivienda de interés social, iba creciendo el 11%, 10.8% en la vivienda no vista. Entonces ahora, ya entendiendo cuál es la historia y de dónde venimos, miremos qué ha pasado con corte a octubre del 2020. Estos resultados los tuvimos anoche, así que estamos dando cosas bastante novedosas. Y fíjense el comportamiento del mercado de vivienda de interés social. El mercado que venía cayendo, aquí está la caída, esto es marzo, inicio de la cuarentena, luego la caída en vivienda de interés social en abril, y miren el repunte, como muchos decían, un repunte en B, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Miren octubre, octubre es el mejor mes en los últimos 5 años. Es increíble la recuperación del mercado que se da en vivienda de interés social, pero también se da en la vivienda no vista. Otra vez, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Aquí octubre están los niveles del año 2016, que como mostraba en la diapositiva anterior, es de los puntos altos de la curva. Entonces, primer mensaje, obviamente la cuarentena fue muy dura, la recuperación ha sido muy positiva. Recuerden que estos son ventas, se van a ver en obras en el año 2021, ahorita lo vamos a ver, pero pues obviamente hay que esperar que se mantenga y que no haya un nuevo brote del virus que nos vuelva a encerrar. Y cuando vemos ese resultado por ciudades, ¿qué observamos? Es una cosa increíble. Hoy, al cierre del mes de octubre, el mercado de vivienda nueva en ventas viene creciendo el 2%. Un 8% en vivienda de interés social y una caída del 11% en vivienda no vista. Donde, fíjense que en ese 2%, Bogotá, Distrito Capital, Bogotá está creciendo, Cali está creciendo, Bucaramanga está creciendo, Barranquilla estable, Santa Marta va bien y Manizales va bien. O sea, hay claramente unas ciudades aportándole una dinámica comercial, especialmente en la vivienda de interés social. Y cuando miramos otro tema que para nosotros como industriales es fundamental, es lo que llamamos el stock de viviendas terminadas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque obviamente nuestro interés es vender, pero después de vender necesitamos que nos paguen. Y la oferta de vivienda terminada pues claramente limita la capacidad de caja del constructor. Entonces, en la medida que las viviendas terminadas se vienen reduciendo, hoy se ubican en el 6%, quiere decir que el constructor está generando una mejor caja que hace unos meses y a pesar de la situación de la cuarentena, eso le está generando liquidez al sistema. ¿Por qué? En parte por la salida del subsidio Fresh Novis decretada por el gobierno nacional, que ya claramente está en operación. Eso está jalonando mucho las ventas del inventario terminado, que llegó a estar en cerca de 9.000 unidades y ya con corte al mes de octubre están 7.500 unidades. Entonces, eso nos ayuda a todos, le genera caja al constructor y nos favorece a nosotros en el recaudo de nuestra cartera. Y otro elemento fundamental, y este sí es el core de nuestro negocio. A junio, las iniciaciones de obras iban cayendo el 16%. Y cuando vemos hoy, la caída es del 4%. O sea, hemos venido recuperando y aquí se ve claramente cómo ha sido la recuperación en la iniciación de las obras, donde claramente está jalonado por el BIS con el 10.3%. Y todavía hay una noticia que es dura para muchos, especialmente aquellos de nosotros que venden terminados y que no utilizan en la vivienda BIS. Ahí todavía venimos cayendo el 20%. Pero fíjense en la gráfica de arriba cómo la recuperación se da en el mes y cómo la recuperación en el no BIS, por primera vez desde toda la cuarentena, desde marzo que empezamos, empieza a recuperarse el no BIS. Entonces, tenemos una buena noticia. Nos falta mucho por recuperar, especialmente el no BIS, pero la tendencia ha sido positiva en los últimos meses. Y si miramos estos inicios de obra por ciudades, para ver qué ciudades están jalonando el mercado. Claramente aquí quedamos. Medellín en ceros, Bucaramanga crece el 2%, Barranquilla el 57%, Cartagena el 10%, Santa Marta el 45%, Cúcuta el 13%, Ibagué el 35% y Manizales el 7%. Acuérdense que cada una es con respecto al tamaño que tenía el año pasado. Entonces, digamos, algunas tenían bases bajitas y por lo tanto uno o unos pocos proyectos cambian la situación. Pero es que ciudades como Bogotá o que Medellín son más estáticas porque obviamente las bases son más grandes. Pero claramente estamos viendo en algunas regiones del país
ya una recuperación desde el punto de vista de iniciación de obras. Ahora vamos a ver qué ha venido cambiando el mercado y por qué estos cambios nos han afectado a nosotros y qué oportunidades nos ofrecen hacia el futuro. El primer cambio es un cambio estructural en el concepto de ventas. Miren lo que ha venido pasando. Esto es Bogotá, pero es para todo el país, pero Bogotá es un muy buen ejemplo. Las ventas de viviendas de una alcoba en el año 2018 eran solo el 15% del total. Para el año 2020 son el 33% del total. O sea, es increíble que en 2 años el concepto de que las familias compren una alcoba y no 3 alcobas ha cambiado radicalmente. Esto refleja muchas cosas desde el punto de vista del tamaño de los hogares, del precio de la vivienda, que ¿dónde se ve más posicionado? En vivienda intersocial. En vivienda intersocial pasamos de vender el 8% de viviendas de una alcoba al 32%. Y obviamente las de 2 y las de 3 caen fuertemente. Pero fíjense que en la vivienda no bis en menor proporción también se da. Hoy el 33% de las familias que compran vivienda la compran de una alcoba, hace 2 años era el 24%. Hace 2 años el 51% compraban 3 alcobas, hoy es el 42%. El segundo cambio que se ve acá es cómo se reflejan las ventas de vivienda de una alcoba de menos de 40 metros cuadrados. Y aquí un poco el mensaje es que se han vendido más de 20.000 viviendas con este concepto. Pero desde el punto de vista del mercado y una oportunidad para nosotros. Estas viviendas, aquí están las barras, las fechas de entrega. O sea, a hoy, al tercer trimestre del 2020, de las 20.000 reflejado en esta línea roja y medio con el eje de la derecha, se han entregado alrededor de 1.500 viviendas. ¿Cuándo se van a empezar a entregar? En este cuarto trimestre. Algo durante el 2021. Y fíjense que las entregas importantes sean en el 2022. ¿Qué quiere decir esto desde el punto de vista de nosotros, los industriales, los ferreteros? Que aquí va a empezar a haber un consumo de materiales en esta fase, en la medida que entregamos, y eso nos puede ayudar a nosotros en nuestra comercialización. Y el otro elemento que nos pregunta mucha gente es, ¿ese mercado sostenible? Y la respuesta hoy es no sabemos. No sabemos hasta que nos empiecen a entregar masivamente estas viviendas, veamos cómo se arriendan, veamos qué está pasando. Hoy ya lo empezamos a medir, pero las muestras son muy pequeñas y estamos analizando los niveles de rentabilidad y los niveles de vacancia de estas viviendas pequeñas. Entonces aquí hay un cambio que se va a consolidar a finales del año 2022. Otro cambio es cómo se han reducido las áreas. Esto lo muestro para Bogotá, pero está para todo el país. Estrato 6 de Bogotá, frente a lo que se hacía en el 2013, o sea, en los últimos 7 años. Las áreas de vivienda de estrato 6 han caído el 14.6%. En estrato 5, el 21%. En estrato 4, el 17%. Y en estrato 3, el 18%. Una clara reducción de áreas. ¿Para qué? Para que el incremento que se ha dado en los precios por metro cuadrado se ajuste con menos área para que la inversión total la podamos adquirir. Y en vivienda de interés social, estrato 4, 37%. Esto es un mercado nuevo. Estrato 3 cae el 18%, estrato 2 cae el 7%. Entonces, claramente, hoy estamos comprando menos áreas que hace 7 años. Y mucho de esto se da por un concepto claramente que nos lo manifestó el DANE con el censo. Es que fíjense que en el año 2005, cada hogar tenía en promedio 3.5 personas. Hoy en promedio cada hogar tiene 2.86 personas. En el año 2005, el 13% de las hogares vivía una sola persona. Hoy el 21.7% vive una sola persona. O sea, en principio el 21% de las ventas de vivienda en Colombia podrían ser de una alcoba para atender este mercado. Y hoy el 68% de los hogares son de 3 o menos personas. En el año 2005 era el 51%. ¿Eso qué quiere decir? Que conceptualmente casi que el 68% de los hogares podrían vivir en 2 alcobas. Otro elemento fundamental en el proceso de cambio en la estructura del mercado de vivienda es lo que nosotros llamamos capacidad de compra. Para ponerlo en términos sencillos, una familia con un ingreso determinado, por decir algo, 9 millones de pesos familiares, dedica el 30% de su ingreso para comprar familia, 3 millones, o lo mismo, si vemos una familia de 6 millones de pesos, pues donde el 30% es 2 millones de pesos, podía comprar una vivienda en el año 2000, pongamos aquí de 100 metros. Con ese mismo ingreso en pesos constantes, dada la tasa de interés, dado el precio de la vivienda y dado si tenía vivienda propia o no,
en el año 2006 podía comprar una vivienda de 127 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que como se redujeron las tasas de interés fuertemente entre el año 2000 y 2006, con esos mismos 3 millones de pesos ya podía tomar un crédito más grande. En la medida que puedo tomar un crédito más grande, puedo comprar una vivienda más grande. Pero luego, ¿qué sucedió? Volvieron a subir las tasas de interés, subieron los precios de la vivienda por encima de la inflación y perdimos muchísimos puntos de capacidad de compra. Fíjense que ya no podíamos comprar 127 metros, sino 84. Ojo que el diferencial entre 127 y 84 son 16 más 27, son 43 metros menos. O sea, claramente se redujo la capacidad de compra, ¿haciendo qué? En parte lo que vimos hace un momento, reducir las áreas. Por fortuna, en los últimos años lo hemos venido recuperando nuevamente, porque hoy las tasas de interés están en su mínimo histórico, porque los sueldos han venido subiendo por encima de la inflación y porque los precios de la vivienda, si bien siguen subiendo en términos reales, ya no suben igual que antes. Y la pregunta de esto es, ¿cómo se ajustó el mercado a todo esto? Y voy a mostrarles Bogotá acá. Aquí lo que vamos a mostrar es cuánto vende un proyecto exitoso en Bogotá. Y aquí está pues el resto del país en todas las otras. Pero fíjense que en Bogotá en el año 2013, un proyecto vendía 1.800 millones de pesos mensuales. En el año 2014 vendía 1.600. En el año 2015 vendía 1.500. En el año 2016 vendía 1.200. En el año 2017 vendía 1.150. En el año 2018 se mantiene igual. Y para el 2019 vende 1.000 millones de pesos. Luego baja por la cuarentena, digamos, vamos a parar acá. Entonces, si yo antes vendía 1.800 millones de pesos en Bogotá y ahora 1.000, o vendía aquí en Medellín 1.700 y hoy vendo 1.100, o en Santa Marta, que vendía aquí 1.200 y hoy vendo 500. ¿Cómo se ajusta el mercado? Y esto es algo que nos ha afectado a nosotros muchísimo. Es el ajuste del constructor, es ampliar el plazo de la potencial. Un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo una etapa de 40.000 millones de pesos mensuales y vendo 2.000 millones de pesos mensuales, pues la puedo vender en 20 meses. Si yo tengo la misma etapa de 40.000 millones de pesos mensuales, de 40.000 millones de pesos, y vendo 1.000 millones de pesos mensuales, la tengo que vender en 40 meses. Y al ampliar el plazo de la cotización, ¿qué sucede? Miren lo que sucede. Los compradores les fascinó la idea. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil pagar la cuota inicial difiriéndola en un periodo más largo. Y miren esta línea verde. El plazo de la cuota inicial, de más de 2 años, que es esta línea verde, el 60% de los compradores del año 2018 adquirieron su vivienda con un plazo superior a los 2 años. Para el año 2019 fue del 53%, para el año 2017 fue del 50%, cuando en el año 2011, 2012, 2013, 2014 fluctuaba entre el 10 y el 20%. Entonces, ¿qué pasó? El constructor adecua su estructura de ventas a plazos más largos. Al comprador le fascina la idea, adquiere la vivienda, pero ¿qué pasa desde el punto de vista nuestro? ¿Quién es finalmente el más afectado a esto? Todos nosotros los que estamos presentes acá. ¿Por qué? Porque las iniciaciones de obras, en lugar de darse a los 12 meses de iniciar la preventas, empezó a darse a los 18, 19, 20 meses, entonces tuvimos un desplazamiento de todas nuestras obras. Y eso es lo que vimos en el año 2019. Gran parte de la caída del Producto Interno Bruto fue el desplazamiento de las obras durante el 2019, dado que el constructor, al dar más plazo potencial, se demoró en iniciar la obra. Y ahorita vamos a ver cómo para el 2021 eso nos puede generar ya alguna oportunidad, porque ese bache ya lo limpiamos en el tiempo. Y la pregunta que hicimos es, ¿cómo se ajustó el mercado todo esto? Y aquí está la respuesta. Hace 10 años, de la cuota inicial que uno tenía que pagar, uno pagaba del valor de la vivienda, el 43% se pagaba como cuota inicial, bajó al 29%. Los compradores querían plazos de cuota inicial mayor a 18 meses, solo el 15% querían más de 18 meses. Hoy quieren el 62% más de 18 meses. Hace 10 años, solo el 10% querían plazos superiores a los 15 años para el crédito, hoy es el 23%. Hace 10 años, casi todos querían una financiación de menos del 70%, el 63%, ¿sí? Hoy solo el 31%, o sea, quieren más financiación. Antes el 51% eran empleados, hoy tienen 2 ingresos, o son empleados y tienen algún negocio independiente o algún familiar apoya el ingreso de la familia. Hace 10 años, el 30% de las viviendas se vendían de contado, hoy solo el 10%. Hace 10 años, el área promedio del Novis en el país era 80.8 metros, bajó a 64.4. Hace 10 años, solo el 20% de la gente sacrificaba el área para vivir donde quería.
Ahora el 34% de la gente sacrifica el área para vivir donde quiere. Y hace 10 años solo el 2% de las ventas se hacían fuera del distrito capital, en los municipios aledaños, hoy es el 30%. Entonces, fíjense qué pasó. La demanda se ajustó, pagando en más tiempo la cuota inicial, pagando menos del cuota inicial, financiando un porcentaje más alto de la vivienda, financiando la vivienda a más plazo, teniendo menos área y migrando a esos municipios. Así se ajustó el mercado y eso es bueno entenderlo porque nos ayuda a entender la filosofía de nuestros productos y lo que estamos comercializando. Ahora, finalmente, ¿qué ha venido pasando durante la pandemia? ¿Cuáles son los eventos nuevos de la pandemia? Y aquí está el primero. Ya lo habíamos mostrado muy rápidamente, pero quiero profundizar acá. Miren lo que es el mercado, primero la línea verde, el mercado de novis. Recuerden que mostrábamos que había estado muy plano durante el 2018-2019. Cae en toda la cuarentena, marzo y abril, y miren la recuperación. Hoy las ventas acá están por encima de la curva de los últimos años. Lo mismo en la vivienda intersocial, que es la línea azul, claramente está aquí en la parte alta, y el total, pues de lejos disparado. Es evidente que los meses de agosto, septiembre y octubre han sido unos dinamizadores de la economía. Y parecería que uno empieza a ver que familias que pensaban que vivir en arriendo era suficientemente interesante, están considerando la opción de que la vivienda propia es fundamental dentro de su estilo de vida futuro. Y eso está cambiando acá. Y aquí lo vemos en unidades. Y aquí lo vemos en pesos. Pesos es aún más contundente. Miren este incremento para la vivienda total, la línea gris, la línea verde, la vivienda no bis, y la línea azul, la vivienda bis. Es contundente esta recuperación. No sabemos si se va a mantener. Toca irlo mirando. Claramente ha sido contundente. En algunos casos se explica por la menor demanda que hubo acá, que estaba represada. En otros casos se explica porque salió el subsidio del gobierno Fresh Novis, que está jalonando la demanda y la va a seguir jalonando. En algunos casos y en algunos países se explica también porque las familias están considerando que tener vivienda propia es más una necesidad que hace unos meses, inclusive los millennials. Y eso pareciera ser que la sumatoria de las tres cosas es lo que estamos viendo hoy. Un elemento adicional, esto es el riesgo. Y obviamente el riesgo del proyecto finalmente lo asume el constructor, pero al final lo asumimos todos, porque si el constructor está asumiendo riesgos más altos, o no puede construir o aborta el proyecto. Y este 17.3, ¿qué quiere decir? Que la vivienda no bis, que es la línea verde, la oferta que había se vendía en 17 meses. ¿Sí? Entonces, más o menos, si uno tenía 100.000 unidades de oferta no bis en el país y vende 6.000 mensuales, 100.000 dividido 6.000 da 17 meses. Quiere decir que en 17 meses se vende lo que hoy hay. Que durante la cuarentena se subió a 49. 49 es absurdamente alto, que hace muy riesgosos los proyectos. Y fíjense cómo rápidamente no solo mejora, sino que hoy está por debajo de cómo empezó. ¿Por qué está por debajo? Por la recuperación en ventas de los últimos meses, más una disminución de la oferta. Esto desde el punto de vista nuestro, como industriales, es una excelente noticia. Nos da oportunidades y hace que nuestro constructor, que finalmente es el cliente que nos va a demandar nuestro producto y que finalmente nos va a pagar, está asumiendo un poco menos de riesgo. Y la línea azul, que es la vivienda intersocial, pues definitivamente ha sido, no solo ahorita, subió durante la pandemia a menos de 10, que sigue siendo bueno, y se recupera nuevamente a 4.6. Y otro elemento fundamental para nosotros, el valor de la oferta terminada por vender. En diciembre estaba en 3.3 billones de pesos. En marzo estaba en 3.3. En abril sube a 3.4. Y mira, a partir de abril, ¿qué empieza a pasar? La oferta terminada por vender de constructor empieza a bajar y hoy se ubica alrededor de los 2.9 billones de pesos. Aclaro una cosa, si bien esta cifra es alta cuando lo comparamos con ciclos como el del 2008, 2009, 2010, inclusive hasta el 2015 o 2016, es muy buena noticia que en una época de incertidumbre como la que tenemos con la cuarentena y la pandemia, en una época de que en teoría la liquidez es fundamental, estamos viendo acá cómo el sector está pudiendo vender la oferta terminada y está pudiendo generar alguna liquidez. Gracias, en gran parte, dado el subsidio Fresh Novis, donde está la gran mayoría de la oferta terminada por vender y los constructores lo han venido aprovechando. Otra vez, esa generación de caja les sirve a ellos y obviamente nos sirve a nosotros. Y los temas de los precios. Una pregunta que nos hace todo el mundo es, ¿y los precios ya cayeron? Y la respuesta es no. Los precios de la vivienda nueva han seguido subiendo.
Una aclaración, los precios de la vivienda usada se han venido cayendo algo por las necesidades de algunas familias de generar caja. Pero fíjense lo que pasa a septiembre del 2020. La inflación de los últimos 12 meses está alrededor del 1.9% y los incrementos de precios de Bucaramanga, que fue la que menos subió, aumentó el 3.2. O sea, 3.2 menos 1.9 da 1.3 reales. La siguiente que sube, Medellín, 3.6, un poquitico menos de 2 reales. Bogotá y Cali, 4.9, o sea, 2 puntos reales. Y Barranquilla, 2.1 puntos reales. Entonces, es evidente que tanto este año como el año pasado, los precios siguen subiendo por encima de la inflación. Eso, desde el punto de vista del mercado, es una buena noticia. Es importante que los precios suban, pero una buena noticia adicional. Desde el punto de vista nuestro, los precios deben seguir subiendo por encima de la inflación, pero no deben subir como subían en el año 2011, 2012, 2013, 2014, que muchos años subieron el 6 o el 7 o el 8% real. Aquí estamos viendo que el incremento real, ya descontada la inflación, está alrededor de los 2 puntos. Y nuestra percepción es que incrementos de precios entre 1,5 y 1,8, 1,9 nos parece perfectamente razonables porque se ajustan a los incrementos de los salarios y el PIB por encima de la inflación. Y una última noticia que es muy buena para el sector. Y de verdad que yo cuando vi esta diapositiva al principio no podía creerlo. Y es que el sector le está apostando al mediano y a largo plazo. Voy a explicar qué quiere decir esto. Aquí lo que hicimos fue la generación de proyectos nuevos en los últimos 12 meses. Y tomamos y se generaron proyectos por 35 billones de pesos. Luego cogimos esos proyectos nuevos y los dividimos por las ventas de cada ciudad, en la gráfica de la izquierda, perdón, y por las ventas de acuerdo con el tamaño de los constructores del lado derecho. Entonces, si uno coge la generación de proyectos y lo divide en las ventas y nos da 1, ¿qué quiere decir ese 1? Que la ciudad está generando proyectos por encima, por exactamente su tamaño. Los recuadros verdes son la vivienda no bis. Los puntos amarillos son la vivienda bis. Entonces, fíjense, ¿quiénes están muy cerquita al 1? Armenia, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cúcuta y Montería en el no bis. Y en el bis, Villavicencio, Pereira y Manizales. Esas ciudades generan proyectos muy similares a su tamaño. Pero fíjense lo que sucede en otras ciudades. Caso de Santa Marta, caso de Medellín en el bis, caso de Bucaramanga en el bis, caso de Bogotá en el bis y en el no bis, caso de Barranquilla en el bis, caso de Armenia, que están generando proyectos por cerca del 50% por encima de las ventas que hicieron el año anterior. ¿Qué quiere decir esto en el fondo? Que el constructor está comprando tierra, que está generando planes parciales, que está sacando licencias, que está generando proyectos y está saliendo al mercado. Todo esto lo que nos está diciendo es que finalmente el sector le está creyendo a esos mercados. ¿Dónde se han lanzado menos proyectos? En Bucaramanga, en Manizales, en Pereira y en Villavicencio. Gran parte porque son ciudades que habían tenido en algunos casos una oferta grande, se está limpiando y toca ir mirando qué pasa en el resto del año. Pero claramente vemos un sector que genera proyectos equivalente al 27% por encima de sus ventas. Es bien interesante porque uno cuando va a hablar con constructores, el mensaje en muchos casos es que no hay tierra, que es difícil conseguirla, que no es difícil sacar proyectos, y eso todo es cierto. Pero al final lo que estamos viendo es que alguien lo está logrando, está generando los proyectos. Y cuando uno mira esto de acuerdo con el tamaño del constructor que vemos, esta primera barra, el azul, son los 10 constructores más grandes. La siguiente, los 10 siguientes. La siguiente, los que están en el puesto 21 al 30, luego el 30 al 50 y luego el total. Fíjense que en vivienda de interés social, todos generan proyectos por encima de su tamaño. En vivienda no bis, solo el grupo de los chiquitos sacan menos proyectos con respecto a su tamaño, y el total, pues claramente, como vimos anteriormente, está por encima. Entonces, una buena noticia es que estamos viendo esto. Estamos viendo un sector que le sigue apostando a construir, a comprar tierra y a sacar proyectos. Y dentro de esto quiero hacer unas conclusiones finales. Primero, este año se dejó de entregar cerca del 26% de las unidades que se planteaban entregar. Eso quiere decir que el próximo año, en 2021, va a tener, creo que el mayor nivel de entregas en la historia del país. Y eso puede favorecer especialmente a aquellos industriales que están en la última etapa de construcción, porque van a tener lo que se represó este año más lo que se planea entregar el próximo año. Entonces, hay una expectativa positiva, obviamente, si no hay una cuarentena nueva. Segundo, han venido cambiando las estructuras de ventas. Claramente, el mercado viene creciendo por los beneficios gubernamentales, por un interés de las familias en tener vivienda propia
Pero hay un punto que ha sido bien interesante, las ventas de casas. El mercado de casas en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, son mercados que se han venido disparando y con la tendencia del teletrabajo se ha sentido que muchas más familias piensan que vivir por fuera, tener una casa y tener más espacio es una buena alternativa para su vivienda, cambiando sus esquemas de vida y generando unos mercados nuevos. Entonces, un poquito para concluir las buenas noticias dentro de la dinámica difícil que hemos tenido este año. Primero, unos meses muy difíciles de marzo, abril, mayo y junio y un repunte importante en especialmente agosto, septiembre y octubre. Segundo, una oferta terminada que cae. Tercero, un repunte en las iniciaciones de obras que si bien sigue siendo negativo y obviamente todos queremos que sea positivo, claramente mejora frente a los puntos críticos de la cuarentena. Tercero, unos cambios de estructura y un sector que le está creyendo a la generación de proyectos nuevos que nos daría pues, la oportunidad de tener más trabajo en los próximos meses y el próximo año. Alberto y a la Galería Inmobiliaria, muchas gracias por acompañarnos con esta información de gran utilidad para nuestros negocios.